Bienvenido a dos ejemplos, sobre cómo usar el teorema de Pitágoras para determinar la distancia entre dos puntos en el plano de coordenadas. Se nos pide que encontremos la distancia entre el punto A y el punto B, que sería esta distancia, así como la distancia entre el punto B y el punto E, que sería esta distancia. Para usar el teorema de Pitágoras para determinar la distancia entre dos puntos en el plano de coordenadas, formaremos triángulos rectángulos en el plano de coordenadas, donde la distancia entre los dos puntos sería por la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, mirando la distancia entre el punto A y el punto D, formaremos un triángulo rectángulo donde una pata representaría la distancia vertical entre el punto A y el punto D, esta distancia aquí. La otra pierna representaría la distancia horizontal entre el punto A y el punto D, que sería esta distancia aquí. Observe que ahora tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas. Y también podemos determinar la longitud de estos dos lados que forman el ángulo recto, que son las dos patas del triángulo rectángulo. Este lado tiene la longitud de 1, 2, 3, 4 unidades. Este lado tiene la longitud de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. La longitud desconocida es una hipotenusa, y nuevamente la longitud desconocida es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la longitud de la hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo. También es el lado opuesto al ángulo recto. Y ahí b, la longitud de las dos piernas, donde las piernas forman el ángulo recto. Mirando este triángulo rectángulo, c, la hipotenusa, es la longitud desconocida. Sigamos adelante y dejemos que A sea igual a 4, y B igual a 5. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Tendríamos C al cuadrado igual. Un cuadrado sería 4 al cuadrado, más B al cuadrado sería 5 al cuadrado. Entonces tenemos C al cuadrado igual a 16 más 25. Entonces C al cuadrado es igual a 41. Para resolver C, ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Pero aquí, como sabemos que C es una longitud, sabemos que C debe ser positivo y, por lo tanto, cuando raíz cuadrada en ambos los lados de la ecuación, la raíz cuadrada de C al cuadrado es igual a C, de nuevo porque sabes que C es positivo. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de 41. Y ahora usaremos la calculadora para redondear este valor al décimo más cercano. Entonces, si presionamos la segunda x al cuadrado, aparece la raíz cuadrada, ingresamos 41 y luego ingresamos. Entonces, un decimal o el décimo, c es aproximadamente 6.4 unidades. Entonces ahora sabemos que esta longitud es de aproximadamente 6.4 unidades. Entonces diremos la distancia entre el punto A y el punto D son aproximadamente 6.4 unidades. Y ahora encontraremos la distancia entre el punto B y el punto E. Entonces formaremos otro triángulo rectángulo, donde este lado sería la hipotenusa. Entonces, una pierna nos daría la distancia vertical entre el punto B y el punto E, esta distancia aquí. La otra pierna representaría la distancia horizontal entre el punto B y el punto E, que sería esta distancia aquí. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo en el plano de coordenadas. Esta pierna tendría una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Esta pierna tiene una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y esta distancia aquí, la hipotenusa, tiene una longitud desconocida. Etiquetemos esta pierna A, esta pierna B, sabemos que la hipotenusa debe ser C. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, tendríamos C al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces C al cuadrado es igual a 36 más 64. Entonces, C al cuadrado es igual a 36 más 64 es 100. Nuevamente, debido a que C es una longitud, C debe ser positiva. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, obtenemos C igual a exactamente 10 unidades. Así que ahora sabemos la distancia entre B y E es de 10 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.